No sé si se escucha. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, me había solicitado su delegada para poderles dar algún tipo de apoyo. Bueno, primero me gustaría saber qué preguntas tienen para poder comenzar, ¿no? Pueden poner sus preguntas en el chat y vamos dialogando con respecto a cada una de las inquietudes que tengan con respecto a las prácticas que se van a evaluar. ¿Alguna pregunta para iniciar? Recuerden que tenemos como una especie de lluvia de ideas y con esa lluvia de ideas vamos trabajando, ¿no? A ver, se supone que se van a evaluar las prácticas de triglicéridos, colesterol y también la práctica de lipasa pancreática, ¿no? Entonces, primero me gustaría saber cuáles son las dudas que tienen para poder ayudar de forma específica, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? ¿Ninguna consulta con respecto a preguntas específicas? Bueno, en el caso de, a ver, sí, señorita Milén Belén. Sí, doctor, una consulta. Si podría explicar acerca de la suma de ATPs en casos pares e impares. Se supone que era una actividad de práctica, no de teoría, ¿no? En el caso de las preguntas de teoría, ahí te puedo ayudar dándote una idea general, ¿no? Se supone que en el caso de la beta oxidación, ustedes tienen un proceso de rompimiento de los ácidos grasos, ¿no? El proceso de beta oxidación tiene 4 etapas, ¿no? Una etapa ligada al FAC, oxidación ligada al FAC, una etapa de hidratación, una etapa de oxidación ligado al NAC y el proceso de tiólisis, ¿no? Previo a la beta oxidación se supone que el ácido graso tiene que ingresar, ¿no? En el proceso de ingreso del ácido graso tiene que sufrir previamente un proceso de activación. Ese proceso de activación es dependiente de ATP. En ese caso, el proceso de activación del ácido graso involucra que nosotros tengamos que gastar 2 ATPs, ¿no? Obviamente se utiliza un ATP, pero la forma de hidrólisis involucra el rompimiento de 2 enlaces de alta energía, ¿no? Por lo tanto, se considera que en ese proceso de activación se están gastando 2 ATPs, ¿no? Entonces ya el ácido graso, bajo la forma de acilcoenzima A, va a poder ingresar a través de las membranas mitocondriales, ¿no? Y ahí necesariamente se requiere la carnitina, ¿no? Como transportador. Y ya al llegar como acilcarnitina al interior de la matriz mitocondrial, nuevamente se regenera como ácido graso activo, ¿no? Como acilcoenzima A. Y de ahí se debe de iniciar el proceso de beta-oxidación, ¿no? Entonces, nosotros en función al ciclo de beta-oxidación, por cada corte, por cada ciclo de beta-oxidación, tenemos que formar una molécula de acetilcoenzima A, una molécula de NAC, una molécula de FAT, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nosotros vemos el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos de cadena par, tenemos que tener en cuenta el número de carbonos, ¿no? Entonces, yo podría tener un ejemplo típico que es el ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, ¿no? La forma activa de ese ácido graso sería el de palmitoilcoenzima A. Quiere decir que si ese ácido graso ingresa a un ciclo de beta-oxidación, se perderían un acetilcoenzima A, se formaría un NAC, un FAC y el ácido graso quedaría reducido a 14 carbonos, que nuevamente tendría que iniciar otro proceso de beta-oxidación, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con respecto a ácidos grasos de cadena par, nosotros tenemos que tener, en primer lugar, conocer la cantidad de acetilcoenzima A que se debe de generar.
En este caso, hay que tener en cuenta que el número de carbonos que tiene el ácido graso lo tendría que dividir entre 2, ya que cada acetil tiene 2 carbonos, ¿no? Por lo tanto, si yo hago un proceso de beta-oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, tendría yo que tener 8 moléculas de acetilcoenzima A. 8 moléculas de 2 carbonos me estaría dando una molécula de 16 carbonos que sería el ácido palmítico, ¿no? Y tendría que tener en cuenta los cortes que debo de realizar, ¿no? Que en este caso deben ser los procesos de beta-oxidación. Para poderlos calcular, yo tendría que tener en cuenta el número de carbonos, dividirlo entre 2 y restarle la unidad, de tal forma que me indicaría cuántos cortes tengo que hacer. Si fuera el ácido palmítico, tiene 16 carbonos, entre 2 son 8 y menos 1 me va a dar 7. Por lo tanto, van a existir 7 ciclos de beta-oxidación. Y en ese ciclo de beta-oxidación, recuerda que se forma un NAC y un FAC. Como son 7 ciclos, voy a tener 7 NAC y 7 FAC, ¿no? Por lo tanto, tendría que ahora tomar en cuenta el balance energético, ¿no? Los ATPs que me genera el acetilcoenzima A y los ATPs que me estaría generando el NAC y FAC propio de la beta-oxidación, ¿no? Entonces, ahí habría que tener en cuenta la equivalencia energética que les ha dado la profesora Soberón, ¿no? Hay algunos que trabajan con la equivalencia de un NAC 3 ATPs, un FAC 2.5, perdón, un NAC 3 ATPs y un FAC 2 ATPs, ¿no? Pero si toman en cuenta la nueva conversión, tenemos un balance diferente, ¿no? De 2.5 con 1.5, ¿no? No sé cuál es la que ha manejado la profesora Soberón, ya que no dicto la teoría yo. Un NAC, ¿cuánto les equivale, de acuerdo a la profesora Soberón? 2.5, profesor. Ok, entonces un NAC 2.5 y un FAC 1.5, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese planteamiento, si yo tengo un ácido graso de 16 carbonos y se han formado 7 NAC, esos 7 NAC tendría que multiplicarlo por 2.5, ¿no? Y si tengo 7 FAC, los tendría que multiplicar por 1.5. Eso sería de acuerdo al NAC y FAC propio de, de los cortes que corresponden a la beta-oxidación. Pero hay que tener en cuenta que el acetilcoenzima A se dirige hacia el ciclo de Krebs. Y en una vuelta del ciclo de Krebs, ustedes tienen la formación de 3 moléculas de NADH, una molécula de FAG y un GTP, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que tener, al final de cuentas, por el ciclo de Krebs, 8 moléculas de acetilcoenzima A que van a ingresar a Krebs y por lo tanto me estarían equivaliendo a 8 por 3 NAC, o sea, serían 24 NAC, 8 por 1 FAC, que serían 8 FAC, y tener en cuenta 8 por 1 GTPs, que serían 8 ATPs, ¿no? Entonces, de ahí hacer la sumatoria de los ATP respectivos, pero no olvidarse que hay que tener en cuenta el gasto, ¿no? El gasto de los ATPs que corresponden al proceso de activación del ácido graso, ¿no? En el caso de ácidos grasos de cadena impar, hay que tener en cuenta que se generan gran cantidad de acetilcoenzima A, pero solamente hay un producto de 3 carbonos, que es el propionilcoenzima A, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que el propionilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, pero no ingresa como acetil, sino ingresa bajo la forma de succinilcoenzima A. Y por lo tanto, habría que tener en cuenta la cantidad de NAC que estaría produciendo FAC dependiendo del nivel que esté ingresando al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, si yo tuviera un ácido graso de, por ejemplo, 17 carbonos, ya es un ácido graso de cadena impar. Muy bien. Para poderlo entender en cuanto a los productos, necesariamente van a haber una determinada cantidad de acetil y un propionil. Y el propionil tiene 3 carbonos. Entonces, si yo tengo una molécula de 17, le quito 3 carbonos. Me queda una de 14. Entonces, ya tengo un propionil.
que cumple el proceso de beta-oxidación al final. Y me queda un ácido graso que tendría 14 carbonos. Por lo tanto, los 14 carbonos entre 2 me van a dar 7 acetilcoenzimas A. Entonces, si tengo un ácido graso de 17 carbonos, yo tendría 7 moléculas de acetilcoenzima A y tendría una molécula de 3 carbonos, que sería el propionilcoenzima A. Si yo multiplico 7 por 2, me va a dar 14, más los 3 carbonos que tiene el propionil, me va a dar 17, ¿no? Entonces, ya tengo ahí los productos, como propionil y acetilcoenzima A. Pero tengo que tener en cuenta ahora el número de cortes. Obviamente ya hice un corte al eliminar esa molécula de 3 carbonos, ¿correcto? Y me queda una molécula de 14 carbonos. Entonces, 14 entre 2, 7 menos 1, va a ser 6. 6 cortes, más el de propionil van a tener que ser 7 cortes, ¿no? Entonces tendrán que haber 7 NAC, 7 FACS, y por lo tanto tendría que buscar ahora el rendimiento energético, ¿no? Obviamente el ácido graso se activó, se gastó 2 ATP, tengo la producción de 7 NAC, 7 FAC, y ya no tengo, digamos, 8 acetilcoenzimas A, sino tengo 7 acetilcoenzimas A, la cual tendría cada una de ellas darme el rendimiento respectivo de 3 NAC, un FAG y un GTP, y en el caso del propionil, este ingresa como succinil coenzima A. Si no me equivoco, está entrando a la mitad del ciclo de Krebs, por lo tanto, ahí habría que tener en cuenta un GTP, si no me equivoco, y 2 moléculas de NADH, ¿no? Para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. Y al final, hacer el balance energético que corresponde, ¿no? Bueno, eso es lo que te podría responder de acuerdo a tu pregunta, ¿no? Pero es de teoría, no es de práctica. Su delegada me indicó que era la parte de práctica, ¿no? ¿Ok? ¿Sí, señorita? ¿Aló? Sí, profesor, sí se la escucha. Ok. Bien, otra pregunta. ¿No hay ninguna pregunta con respecto a la parte de laboratorio que tengan? Se supone que es un repaso, se supone que ya tienen alguna noción de los temas que hemos desarrollado, ¿no? Y si hay algo que no está claro para poderlo desarrollar, ¿no? ¿Aló? Doctor, bueno, ¿podría explicar quizás el laboratorio, el primer laboratorio que se hizo de la segunda unidad? El de lipasa pancreática. Sí, por favor, porque lo que pasa es que me perdí un poco. Ya. En el caso de la práctica de lipasa pancreática, nosotros lo que estamos tratando de demostrar es el proceso digestivo de los triglicéridos a nivel del tracto digestivo, ¿no? Entonces, estamos haciendo una evaluación de la digestión que se da a nivel del duodeno, ¿no? Por lo tanto, la enzima que debe de participar es la lipasa pancreática, ¿no? Los procesos de digestión generalmente están asociados a procesos de hidrólisis, ¿no? Entonces, los triglicéridos que están proveniendo de vía exógena, que ingresan por el tubo digestivo, deben de ser hidrolizados, ¿no? En este caso, por la lipasa pancreática. Tengan en cuenta que ustedes en la teoría han visto diferentes tipos de lípidos, ¿no? Entonces, estructuralmente, el triglicérido, el fosfolípido y los ésteres de colesterol son completamente distintos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la digestión de los lípidos, hablamos específicamente que lo van a desarrollar las lipasas, pero tengan en cuenta que como hay diferentes tipos de lípidos, deben de participar diferentes tipos de lipasas, ¿no? Entonces, hay colesterol lipasa, hay fosfolipasa y hay triacilglicerol lipasa. En el caso de nuestra práctica, hemos trabajado con una triacilglicerol lipasa, que es la lipasa pancreática.
La lipasa pancreática necesita para activarse de la colipasa, necesita también de la presencia de sales biliares para poder mejorar el proceso de digestión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a necesitar esas condiciones apropiadas, ¿no? Por lo tanto, nosotros en el caso del laboratorio hemos tenido que simular esas condiciones, ¿no? Hemos trabajado con un buffer fosfato, ¿no? Ese buffer fosfato va a simular el pH a nivel intestinal. Estamos trabajando con las dos condiciones, con o sin sales biliares, ¿no? Entonces, vamos nosotros a poder facilitar en la condición con sales biliares del proceso digestivo, pero sin sales biliares también se ha llegado a tener formación de producto. Entonces, por lo tanto, el proceso de digestión no depende de la presencia de sales biliares, pero sí las requiere para mejorar el proceso digestivo, ¿no? Recuerden que en el tracto digestivo debe de haber capacidad de movimiento, ¿no? Los movimientos peristálticos generan una emulsión y el mantenimiento de la emulsión va a depender de varios factores. Uno, la temperatura, otro, el movimiento, ¿no? Pero también de la presencia de las sales biliares, ¿no? Agua y aceite no se mezclan, pero si nosotros damos movimiento, se va a generar una emulsión, pero en el tiempo se va a separar ese medio acuoso con el medio oleoso, ¿no? Por lo tanto, con la presencia de las sales biliares, la emulsión se va a mantener más tiempo, ¿no? Y por lo tanto, sabemos nosotros que se va a generar las denominadas micelas, ¿no? De tal forma que la gota enorme de grasa se va a encontrar particulado, ¿no? Por lo tanto, si el proceso de digestión de los triglicéridos se da a nivel de la interfase, al tener el sustrato particulado, se ha incrementado la superficie de interacción de la lipasa frente al sustrato. Por lo tanto, eso debe de garantizar una mayor producción de los productos de la reacción, ¿no? En este caso, la lipasa pancreática, ella tiene capacidad de poder hidrolizar los enlaces de tipo éster, ¿no? Esos enlaces éster se van a dar a nivel de el glicerol, ¿no? Con los ácidos grasos, pero la lipasa pancreática, curiosamente, ella tiene capacidad de poder romper el carbono a nivel del carbono 1 y a nivel del carbono 3, los enlaces de tipo éster, ¿no? De tal forma que vamos a tener una mezcla de productos, ¿no? Vamos a tener ácidos grasos libres, vamos a tener la formación de diacilglicerol, un glicerol con dos ácidos grasos, y vamos a poder también generar monoacilglicerol, un glicerol con el ácido graso asociado a nivel del carbono 2, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo de exposición y dependiendo de las condiciones que sean con o sin sales biliares, nosotros vamos a tener la generación de los productos, ¿no? Entonces, como cualquier práctica de enzimas, nosotros tenemos que tratar de evaluar la actividad enzimática, ¿no? Y hay varias formas de poderlo evaluar, ¿no? Haciendo el seguimiento al sustrato y haciendo el seguimiento al producto, ¿no? Como yo le expliqué a mi grupo, el sustrato es oleoso, se pega en la superficie del tubo, entonces va a ser difícil poder medir la cantidad de sustrato que se está digeriendo o cuánto ha quedado luego del proceso de digestión, porque queda pegado en la superficie del tubo, ¿no? En tanto que cuando se fracciona el triglicérido, vamos a tener productos que se ha incrementado un poco su capacidad de solubilización y por lo tanto lo vamos a poder encontrar en esa fase oleosa, acuosa, ¿no? Y por lo tanto vamos a poderlos medir, ¿no? En este caso, tener en cuenta que lo que se está formando son ácidos grasos, ¿no? Y los ácidos grasos, dentro de lo que corresponde a su estructura, recuerden que tiene un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo tiene capacidad de ionización, ¿no? Y por lo tanto, al ser una función ácida, lo que le caracteriza es que va a poder liberar protones, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo el proceso de la digestión, el medio se está acidificando, ¿no? Por lo tanto, para poder evaluar la presencia de ácidos, nosotros necesitamos
un proceso de neutralización, ¿no? Y en el caso del laboratorio, hemos trabajado con el hidróxido de sodio, ¿no? El proceso de titulación es un proceso de neutralización, por lo tanto, la cantidad de base, que en este caso es el hidróxido de sodio, yo gaste, debe ser proporcional a la cantidad de ácido que esté presente en el medio, ¿no? Entonces, como hemos desarrollado un proceso experimental, colocando tubos con sustrato, tubos sin sustrato, y con la condición de con sales en sin sales, esos medios se van a encontrar acidificados, ¿no? Los que no tienen sustrato son los blancos, ¿no? Y en este caso, esos sustratos que están presentes en los tubos T se van a tener que hidrolizar, ¿no? Y en el caso de los tubos T, no hay sustrato, pero cuando los hemos titulado tienen acidez. Entonces, los reactivos por sí solos tienen acidez, ¿no? Esa combinación de las sales biliares, ¿no? El agua, el bafosfato, tiene una ligera acidez en los tubos blancos, ¿no? Pero en el caso de los tubos T, se parecen a esos tubos blancos, solamente que vamos a tener ahí la presencia de el sustrato. Y como sabemos, la lipasa pancreática lo que va a hacer es hidrolizar a ese sustrato, ¿no? Entonces, si lo va a hidrolizar, se deben de generar los productos, ¿no? Y obviamente van a estar presentes los ácidos grasos, ¿no? De tal forma que esa acidez, digamos, inicial que se tenía por los reactantes, se va a tener que incrementar por la presencia de los ácidos grasos que se están generando durante el proceso de la digestión, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué hemos realizado? Un proceso de neutralización. Hemos neutralizado los tubos blancos, hemos neutralizado los tubos que tienen sustrato, ¿no? Ya sea con o sin sales biliares. Pero, de acuerdo a las competencias de la guía de práctica, a mí me interesa determinar la cantidad de ácidos grasos que se han formado. No me interesa la acidez total del tubo, solamente me interesa determinar la cantidad de ácidos grasos que se han formado durante el proceso de la digestión. Y los únicos tubos donde se han generado esos productos son los tubos T. Entonces, es por eso que tenemos que desarrollar ahí una diferencia de los volúmenes que se están teniendo de gasto, ¿no? Entonces, hemos preparado los tubitos de reacción, los tubos 1 y blanco 1 con sales biliares, los tubos 2 y los blancos 2 sin sales biliares, ¿no? Lo hemos dejado hora y media. Recordar también que cuando hemos preparado esos tubitos le hemos echado la pancreatina, ¿no? Y varios cayeron por ahí. ¿Qué era la pancreatina? Enzima. No, no es enzima. ¿Ya? La pancreatina es un extracto de enzimas. Ustedes han visto que compramos una cajita de pastillas, ¿no? Entonces, en esa cajita de pastillas hay varias enzimas. Es un extracto de enzimas, la pancreatina. Y dentro de esas enzimas hay amilasas, hay proteasas y está la lipasa, ¿no? Entonces, decir pancreatina es igual que lipasa, no, es un extracto de enzima, donde está la lipasa pancreática, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, luego de la hora y media que ha ocurrido la titulación, perdón, que ha ocurrido la incubación, se ha debido de detener, ¿no? La reacción de la enzima, ¿no? Entonces hemos retirado los tubitos y a esos tubitos le hemos tenido que agregar un indicador de pH. El indicador de pH ha sido la fenoltaleína. Tener en cuenta que la fenoltaleína frente a un medio ácido es incoloro y cuando hay exceso de soda se pone de un color rojo grosella o fucsia, ¿no? Entonces, cuando destapamos los tubitos, a cada tubito le hemos agregado 3 gotas, si no me equivoco, de fenoltaleína. ¿Y qué visualizamos? Que no había cambio de color. Y es correcto, ¿no? Porque el proceso que nosotros hemos desarrollado es un proceso de acidificación del medio debido a la generación de los ácidos grasos. Pero también hay que tener en cuenta que los reactivos que estamos utilizando tienen un cierto grado de acidez. Adicionalmente, también previo
a la práctica, se les indicó que el aceite que se estaba trabajando era un aceite neutralizado. El aceite es un aceite de casa, obviamente ha estado expuesto al medio ambiente y cuando el aceite tiene contacto con el oxígeno se oxida. Y una respuesta frente al proceso oxidativo es la acidificación del aceite. Los aceites se rancean cuando están expuestos frente al oxígeno, ¿no? Entonces ese aceite puede venir con una carga de ácido, pero no de la práctica, sino de la exposición del medio ambiente, ¿no? O cómo fue conservado en casa, ¿no? Entonces, ese aceite previamente lo neutralizamos también con hidróxido de sodio, de tal forma que al trabajar el aceite no tenga acidez y obviamente que la acidez que encontremos sea necesariamente de los ácidos generados de la hidrólisis y no que venga con una acidez externa, ¿no? Muy bien, entonces esos tubitos, los cuatro, le agregamos fenolftaleína, ¿no? Y vimos que no había cambio de coloración. Obviamente estamos observando la forma ácida del indicador, que es una coloración, bueno, una forma incolora del indicador, ¿no? Muy bien. Y empezamos a realizar la titulación, ¿no? Tener en cuenta que la titulación es un proceso de neutralización. Entonces, la cantidad de base que yo gaste está en proporción directa con el ácido que está presente en el tubo de la reacción, ¿no? Entonces, comenzamos a titular los tubos B. ¿Por qué razón? Porque en ellos, uno, no hay formación de ácidos grasos. Y dos, que iban a presentar una acidez, pero una acidez baja. Muy bien. Al titular, nosotros que hemos visto de que se consumía hidróxido de sodio, ¿no? Muy bien, teníamos que recordar la definición de normalidad. La normalidad era igual al número de la normalidad es igual al número de equivalentes gramos por litro. Pero como íbamos a trabajar con volúmenes pequeños, en términos de mililitros, necesariamente lo que íbamos a calcular son miliequivalentes de acidez del medio. Muy bien, los blancos nos están dando la acidez del medio, de esa reacción inicial donde no hay aceite. Entonces, titulamos y gastamos hidróxido de sodio, tanto con sales o sin sales, ¿no? Entre los blancos 1 y los blancos 2 se podía encontrar una ligera diferencia. Los tubos B1 eran ligeramente más ácidos que los tubos B2, y eso es debido a la presencia de las sales biliares, ¿no? Muy bien. Luego, titulábamos los tubos 1 y los tubos 2. ¿Y qué veíamos? Que había un mayor volumen de gasto con respecto a sus blancos, ¿no? Entonces, lo cual me estaba indicando que había una acidez adicional. Si yo no le hubiera colocado aceite, los blancos y los tubos se parecían. Y obviamente deberían de tener la misma acidez porque son los mismos reactivos. Pero la acidez adicional sí proviene del proceso de hidrólisis, ¿no? Entonces, en esos tubos T1 o T2 íbamos a encontrar mayor acidez, lo cual se demostraba con la diferencia de volúmenes de gasto que se tenía entre los tubos T con los tubos B, ¿no? Por ejemplo, T1, supongamos, se gastó 2 mililitros. En el tubo B se gastó 1 mililitro. Entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Igualmente sucedió con los tubos T2 y B2, ¿no? Pero con una menor cantidad de volumen que se gasta, porque había que tener en cuenta que los tubos T1 estaban en la condición con sales biliares, ¿no? En tanto que los tubos que tienen la numeración 2 estaban sin sales biliares, entonces iba a tener un menor gasto en esta segunda condición, ¿no? Ahora, nosotros no nos interesaba medir la acidez total de cada tubo, nos interesaba medir la cantidad de ácidos grasos que se habían formado. Entonces, en los blancos teníamos la acidez de los reactantes y en los tubos T
teníamos la misma acidez de los reactantes más la acidez generada por los ácidos grasos que se habían formado bajo las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué se les indicó? Que tienen que hacer una diferencia, hacer una variación de volúmenes. Y la diferencia de volúmenes era del volumen de los tubos T menos el volumen de los tubos blancos, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacía esa resta? Para poder tener la acidez correspondiente solamente a los ácidos grasos, ¿no? Entonces, si yo en el tubo T1 gasté 2 y en el tubo B1 gasté 1, la diferencia va a ser 2 menos 1, 1. Y ese valor de volumen, el mililitro, lo multiplicaba por la normalidad de mi hidróxido de sodio, ¿no? Que trabajamos en este caso 0.05 normal, ¿no? Por lo tanto, si multiplicaba un volumen en mililitros por la normalidad, eso me iba a dar una cantidad de miliequivalentes, ¿no? Y igualmente tenía que repetirlo en la condición 2, ¿no? Pero lo que tenía que haber encontrado es de que había mayor cantidad de miliequivalentes de ácido graso en la condición 1 que en la condición 2. Y eso era debido a la presencia de las sales biliares, ¿no? En el caso de la práctica, ahí pasando por algunas mesas, se tenían algunas diferencias, ¿no? El método es un método semi-cualitativo y semi-cuantitativo, ¿no? El cuantitativo porque vamos a medir volumen de gasto y el cualitativo porque dependía de la coloración que tengan los tubos, ¿no? En algunas mesas se pasó la coloración, se tuvo el color rojo grosella y ya eso no permitía trabajar la diferencia porque tenía exceso de soda, ¿no? Todos los tubos tenían que tener la misma coloración rosado tenue, que me indica que me encuentro en el punto de equivalencia, ¿no? Entonces, por ahí tenía una limitación. Dos, las agitadas que se le daban a los tubos, ¿no? Tenía que ser una agitación vigorosa, ¿no? Algunos, los tubitos los giraban nada más y con eso pensaban que se mezclaban, ¿no? Pero recuerden, estamos trabajando con grasa, con triglicéridos, y fácilmente la grasa se separa del medio aquoso, ¿no? Entonces tenía que ser un movimiento vigoroso para que la enzima pueda degradar, porque la enzima solamente va a encontrarse en la interfase agua-aceite, ¿no? Entonces, la digestión ahí por ahí podría tener alguna diferencia por la agitación que hemos desarrollado. Lo otro es el tiempo de incubación, pero bueno, todos cumplimos con el tiempo de 1 hora y media, ¿no? Por ahí no ha debido de haber ninguna alteración. Y lo otro es al momento de titular, ¿no? El punto de equivalencia, ¿no? Si tenían diferentes colores entre los tubos, el punto de equivalencia no iba a ser el mismo, ¿no? Tenían que tener la misma coloración. Y lo otro que teníamos nosotros como algo en contra era la cantidad de enzima que venía en las cápsulas que habíamos comprado, ¿no? En algunas mesas han estado circulando la cajita de las pastillitas que compramos que era de marca Enzo, e indicaba que existía por cada cápsula 3 miligramos, comparado con la cantidad de enzimas, de amilasas o proteasas, era una cantidad muy pequeña, ¿no? Lo cual de alguna forma también podría haber limitado el proceso digestivo, ¿no? Pero en algunas mesas sí se obtuvo resultados, en otras de repente la diferencia fue muy pequeña y bueno, ha tenido algunos resultados que son contrarios también a lo que esperábamos, ¿no? Pero de acuerdo al marco teórico, esperamos eso, ¿no? Que la presencia de las sales biliares facilite la digestión de las grasas. Por lo tanto, si hay presencia de sales biliares, habrá mayor digestión. Si hay mayor digestión, habrá mayor producto formado. Si hay mayor producto formado, habrá mayor acidez y por lo tanto se va a contrastar con el volumen de gasto de hidróxido de sodio, ya que si hay mayor acidez, habrá por lo tanto mayor volumen de gasto del hidróxido de sodio. Y por lo tanto, tendrá que haber una mayor cantidad de miliequivalentes de ácidos grasos formados bajo la condición de presencia de sales biliares que en su ausencia, ¿no? Muy bien, no sé si
¿Eso aclara tu panorama, señorita? ¿Aló? Sí, profesor, mucho mejor la explicación que dio. Ok. ¿Algo más con respecto a esa práctica para cerrar ese tema? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al tema? Sí, señorita Milén, le Por mi escucho. parte, por mi parte, más claro, profe. Pero quisiera preguntar acerca también, en caso de que ya esté todo claro para los demás, acerca, si podría explicar acerca de los triglicéridos y el colesterol. Ah, sí, sí, por eso estamos cerrando tema por tema. Entonces, con respecto a lipasa pancreática, ¿hay alguna otra inquietud? Si no lo quieren hablar, lo pueden escribir en el chat, no hay problema, pero tenemos que cerrar este tema. Ujú. Ya, recordar que en el examen la profesora te puede cambiar la concentración del hidróxido de sodio, te puede cambiar los volúmenes, ¿no? Entonces, acá al final es una cuestión matemática nada más, pero el marco teórico es de que con sales tiene que haber mayor diferencia que sin sales, ¿no? ¿Y qué voy a tener que restar? Tubo T1 menos su blanco 1. De repente te lo invierte, no lo sé. De repente te pones con sales biliares los tubos 2 y sin sales biliares los tubos 1. De repente, ¿no? Te cambia la numeración, no lo sé. Pero tu lógica, ¿no? Si tiene dos tubitos, siempre es el tubo menos su blanco. Y listo, ¿no? Y donde debes tener mayor producto formado es con sales biliares que sin sales biliares. Nada más, ¿no? Y ten en cuenta que si te pide miliequivalentes, necesariamente tendrás que multiplicar un volumen en mililitros por la normalidad, ¿correcto? Si te pidiera que esté en equivalentes, el volumen de mililitros lo vas a tener que convertir en litros para multiplicarlo con la normalidad, te den equivalentes, ¿no? Porque la definición de normalidad es una sola, número de equivalentes gramos por litro, ¿correcto? Entonces, ahí sí podría jugar ella con las unidades. De repente te da un volumen en litros, entonces te está pidiendo convertirlo en mil equivalentes, el volumen de litros lo tendrías que convertir en mililitros y multiplicarlo por la normalidad y ya lo tengo en mil equivalentes. O viceversa, ¿no? Te puede dar un volumen en mililitros y lo que te pide es calcular los equivalentes, ¿no? ¿Correcto? Pero generalmente es la primera opción que hemos tenido, trabajar con mililitros, ya que la cantidad de ácidos grasos que se generan es en pequeña cantidad, los mil equivalentes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del tema? Profesor, en normalidad siempre vamos a trabajar en el examen con 0.05, ¿verdad? No necesariamente, la profesora te puede poner punto 1, te puede poner punto 25, ¿correcto? Lo único que tiene que quedar conceptualizado, ¿qué es? Que si yo quiero calcular miliequivalentes, debo de multiplicar la normalidad por la variación de volumen, ¿sí? Y que el volumen esté en mililitros, nada más. Yo te puedo poner que el hidróxido de sodio sea 0,3 normal y el tubo T gastate 5 y en el tubo blanco gastate 2. Entonces tendré que hacer la diferencia de los volúmenes y multiplicarlo por la normalidad que te estoy dando, que es diferente a la que se trabajó en la práctica, ¿no? ¿Ya? O sea, lo que se quiere evaluar es que si el alumno sabe cómo hacer el cálculo, ¿no? Porque a veces van mentalizados con lo que se hizo en la práctica, con los valores numéricos, y así tiene que salir, ¿no? En el caso de colesterol y en el caso de HDL, LDL, ahí hay unos factores. Esos factores sí no los vamos a mover, supongo, ¿no? Salvo que pida a la profesora hacer el cálculo de los factores, no lo sé, pero en el caso del protocolo, esos protocolos vienen de una casa comercial y esos valores numéricos lo da la casa comercial, pero el profesor Valdivieso estaba explicando cómo calcularlo, ¿no? Entonces, no sé si van a preguntar de esa forma esos valores, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, la normalidad es dato, te tienen que dar la normalidad de la base.
y la base que nosotros hemos trabajado es el hidróxido de sodio, ¿no? Por eso me puso hidróxido de potasio, igualito, es una normalidad, ¿no? Es una normalidad que te va a dar. Y los volúmenes sí te los tiene que dar, de los tubos blancos y de los tubos T, porque tiene que haber diferencia, la diferencia, ¿no? Muy bien. Por acá me están poniendo una señorita, un señor, perdón, el punto de neutralización de la fenoltalina. Ya, eso voy a ponértelo acá en una hojita. Voy a compartir acá un Jamboard, ya, porque ahí una cosa es hablar y otra cosa es escribirlo. Voy a compartirlo un ratito. Espero que funcione. Sí, sí está. Un ratito voy a compartir una pizarrita, ya. ¿Ven la pizarrita del Jamboard? No, profesor. Ya, voy a compartir pantalla. A ver, ahí está. Ahora sí la deben de ver. Entonces, los indicadores de pH, ¿no? Tienen esta forma. Hay una forma que se encuentra protonada, ¿ya? Esa forma protonada tiene un determinado color, ¿ya? Y hay una forma del indicador que se encuentra ionizada, ¿ya? Esa es la otra forma del indicador, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una forma ácida del indicador y tenemos la otra forma, la forma básica. Entonces el indicador frente a estas formas que va a tener un color 1 para la forma ácida y va a tener un color 2 para la forma básica, ¿no? Entonces, en el caso de la fenolftaleína, es incoloro la forma ácida, ¿ya? Pero cuando hay base, es rojo grosella, ¿ya? Entonces, este cambio de coloración está en función a la concentración de los ácidos o de las bases que están presentes, ¿no? Muy bien. Entonces, se supone que nosotros, cuando titulamos, ¿qué buscamos? Buscamos el punto de equivalencia. ¿Qué significa el punto de equivalencia? Que exista el 50%, que exista el 50% de la forma ácida y que exista el 50% de la forma básica. ¿Eso qué me significa? Que estoy en el punto de equilibrio en el momento de la titulación. Entonces, nosotros cuando hemos titulado, vamos a tener un color intermedio, que es ese color rosa pálido que hemos observado, ¿ya? Entonces, cuando se hacen titulaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta el pK del indicador. El pK del indicador me va a dar el punto neutral, ¿no? Se supone que estamos trabajando con ácido base, entonces cuando la cantidad de ácido es idéntico a la cantidad de base que estamos colocando en el medio de reacción, yo debo de tener el color intermedio. En este caso es un rosado tenue, ¿no? Entonces, ese es el caso de la fenolftaleína, ¿no? A mi mesa yo les indiqué con otro indicador, ¿no? Por ejemplo, el rojo de fenol. El rojo fenol es amarillo en pH ácido, pero en pH alcalino es de color rojo. Pero cuando tengo el punto de equivalencia en el color, central, que sería el anaranjado, ¿no? Si yo tengo un indicador que es el verde de bromocresol, la forma ácida es amarilla, la forma básica es azul, pero el punto intermedio es verde, ¿no? Entonces va a depender del indicador que utilicemos, ¿no?
¿correcto? Entonces, en este caso, el indicador de pH que hemos trabajado es la fenolftaleína. Y nosotros cuando titulamos no tenemos que tener ni exceso de ácido ni exceso de base, tenemos que encontrarnos en el punto neutro. Y es por eso que lo llevamos a la coloración rojo, perdón, a la coloración rosa tenue o rosado pálido, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien, señor Marcos? ¿Que está haciendo la pregunta? Sí, profesor, todo claro. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la parte práctica de la lipasa pancreática? Por si acaso acá voy a ponerlo, ¿no? Normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre litro, sobre el volumen en litros, es lo que es nuestra fórmula, ¿no? Pero en la práctica hemos hecho que este número de equivalentes, ¿no? Perdón, vamos a calcular acá el número de equivalentes, un momentito, el número de equivalentes va a ser igual al producto de la normalidad por el volumen en litros, esa es su definición. Pero nosotros estamos calculando, ¿qué cosa? El número de equivalentes, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la normalidad multiplicado por el volumen, pero ten en cuenta que este volumen tiene que estar en términos de mililitros, ¿no? ¿Correcto? Pero eso siempre y cuando midamos acidez total. Pero en la práctica que hemos medido acá, la variación, ¿no? Acá hay una variación de volumen, ¿no? Ese volumen es del tubo menos el volumen del blanco, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De esta forma hemos calculado el número equivalente, haciendo la diferencia del volumen del tubo 1 menos el blanco 1, del tubo 2 menos el blanco del tubo 2, pero el volumen en mililitros, ¿no? ¿Correcto? Eso para que quede registrado ahí también el cálculo, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Profesor, disculpe, no me quedó claro en la parte que, ¿qué es lo que pasaría si en caso hay o sea, no se llega al rosado, pues, pálido, sino a uno más intenso? Bien. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Mira, se supone que en el proceso de titulación se hace de gota a gota, ¿no? En el caso de la parte práctica, a veces no ha caído gota a gota, sino ha caído un chorro, ¿no? Entonces, como hay un volumen muy brusco que cae, está cayendo mayor cantidad de hidróxido que está haciendo que ya no nos encontremos en el punto de equivalencia. Estemos más hacia la forma básica del indicador que al punto neutral, ¿correcto? Entonces, como hay mayor cantidad de base, ya no vamos a poder nosotros determinar esa diferencia, porque tenemos exceso de la base, se nos pasó. Habría que volver a hacer la experiencia, ¿no? Pero tuvimos que hacerlo en hora y media, no podemos volverlo a hacer una hora y media más, ¿no? Pero en el caso de la titulación, normalmente se desarrolla con buretas. Se trabaja con Erlenmeyer. En Erlenmeyer se coloca la solución que se va a titular y en una bureta que tiene una llave que se gira, se va haciendo que caiga gota a gota la base, ¿no? Y por lo tanto podamos tener una precisión mucho más exacta del volumen de gasto, ¿no? ¿Correcto? Ahora, los volúmenes que teníamos que gastar en la práctica eran pequeños, ¿no? Y por lo tanto, con una pipeta fácilmente podríamos tener esa determinación de los volúmenes de gasto, pero por ahí el pulso, ¿no? O la propipeta, o otro factor puede haber hecho de que salga un chorro, ¿no? Y por tanto, no tengamos esa precisión, ¿no? Al menos ahí con mi mesa estuvimos trabajando poco a poco, gotita a gotita. Uno iba moviendo el tubito, otro iba agregando la gotita y poco a poco
nos íbamos acercando, ¿no? Y siempre teniendo la comparación de los dos tubos, el blanco con el tubo, para poder tener la misma coloración, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Si se pasó el color, ya no podemos revertirlo, porque ya agregamos la base y ya nos pasamos del punto de equivalencia, ¿correcto? Sí, profesor, gracias. Ok, señorita. Bien. ¿Otra preguntita más? ¿Ninguna? Bien. La otra práctica que desarrollamos fue la que corresponde a la determinación de triglicéridos y la determinación de colesterol. Recuerden que nosotros para la parte práctica le pedimos de que vengan en ayunos, ¿no? En su ayuno respectivo, ¿no? Habíamos señalado 3 días que no consuman lípidos y que tengan un ayuno de por lo menos de 12 horas, ¿no? Para podernos asegurar que los lípidos que midamos en sangre sean los de tipo endógeno, ¿no? Ustedes mismos han visto en la práctica que la digestión demora de la grasa que colocamos ahí del triglicérido, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Imagínate que hayas consumido el día anterior grasa y esa grasa va a ser de alguna forma asimilada, ¿no? Recuerda que la grasa exógena la va a transportar el kilomicrón, ¿no? El kilomicrón que se origina a nivel intestinal, ¿no? Entonces, si esa grasa persiste, nosotros no vamos a poder tener una certeza de tu valor normal de grasa circulante, ¿no? Entonces, necesitábamos tener esa confianza de tener una muestra bajo las condiciones que habíamos solicitado, ¿no? Recordar que lo que se está midiendo es el triglicérido endógeno. Se está midiendo exclusivamente el triglicérido que es sintetizado a nivel del tejido hepático, ¿no? Y ese triglicérido que está circulando en sangre está siendo transportado por la VLDL, ¿no? La lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? Entonces, los triglicéridos, los que vamos a evaluar, son los triglicéridos endógenos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la metodología que teníamos, nosotros íbamos a trabajar con un método enzimático, ¿no? Ese método enzimático era un método enzimático colorimétrico, ¿no? Y este método, ¿qué me iba a permitir? Me iba a permitir desarrollar la medición de esos triglicéridos que estábamos mencionando, ¿no? Muy bien. Entonces, este método conocer la cantidad de triglicéridos que estaba presente, ¿no? Entonces, ese método tiene varias características. Dentro de esas características, nosotros teníamos que tener en cuenta eh, lo que corresponde a la degradación del triglicérido, ¿no? Entonces, como nosotros habíamos estado mencionando, la, la hidrólisis de los triglicéridos tiene que desarrollarse mediante la participación de una lipasa, ¿no? Entonces, dentro del protocolo, ustedes ven la presencia de la lipoproteína lipasa, ¿no? Tengan en cuenta que la lipoproteína lipasa ustedes la han visto en la teoría, ¿no? La lipoproteína lipasa es una enzima que se activa por la ApoC2, que tiene tanto el kilomicrón y la VLDL, ¿no? Ahora, eso es algo que ocurre in vivo, ¿ya? Pero nuestra práctica no ha sido in vivo, ha sido in vitro. Por lo tanto, esa enzima la han purificado y está formando parte de las enzimas de la determinación. Pero recuerden, es una determinación in vitro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos ahí 4 enzimas que van a participar, ¿no? Entonces, el triglicérido es el que está circulando en la sangre, pero es el triglicérido endógeno, el que está asociado con la VLDL. Entonces, si yo coloco mi muestra de suero, ese suero tiene VLDL. Y como las enzimas son específicas, la lipoproteína lipasa lo que va a hacer es hidrolizar a los triglicéridos que están presentes en mi muestra de sangre, ¿no? Entonces, ten en cuenta que la lipoproteína lipasa es una lipasa que degrada todo el triglicérido.
no como la lipasa pancreática. La lipasa pancreática hidroliza a nivel de carbono 1 y 3 y requiere de la isomerasa para poderlo degradar en forma completa, ¿no? Pero en el caso de la lipoproteína lipasa, esta sí degrada todo, rompe los 3 enlaces de tipo éster. Entonces, lo que vamos a liberar nosotros es glicerol y se van a tener también 3 ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, esta primera reacción es la reacción de hidrólisis. Esta reacción de hidrólisis, ¿no? Es realizada por la lipasa pancreática, la lipasa lipoproteica o lipoproteína lipasa, ¿no? Recuerda que es una triacilglicerolipasa, ¿no? Es una esterasa, va a romper los enlaces de tipo éster. Perfecto. Esa es la primera reacción, la reacción de hidrólisis. Luego, de acuerdo a la metodología que tenemos, se va a utilizar uno de los productos, que en este caso va a ser el glicerol. Y ese glicerol, de acuerdo a tu protocolo, se va a requerir la presencia de ATP. Y el ATP lo que va a favorecer es la incorporación del grupo fosfato al glicerol. Entonces va a haber un proceso de fosforilación, ¿no? Que sería la segunda reacción. La segunda reacción es una reacción de fosforilación. Y por lo tanto, las enzimas que participan en los procesos de fosforilación son las quinasas, ¿no? Entonces, dentro de los reactivos también se requiere magnesio. El magnesio es importante para que estén activas las quinasas, ¿no? Entonces, tengo ATP, tengo magnesio, la quinasa va a estar activa y en este caso va a fosforilar al glicerol. De tal forma que vamos a formar glicerol 3-fosfato y se va a liberar ADP. Luego, la tercera reacción es un proceso donde participa el oxígeno. Entonces vamos a tener un proceso de oxidación. Entonces vamos a tener en este caso que oxidar al glicerol 3-fosfato, ¿no? Y ese glicerol 3-fosfato se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato más peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces la tercera reacción es una reacción de oxidación. Y ahí participa la glicerol 3-fosfato oxidasa, ¿no? Que es la enzima que está presente ahí, ¿no? O glicerol fosfato oxidasa también. Y finalmente, la cuarta y última reacción es la reacción colorimétrica, ¿no? Es ahí donde se va a formar el complejo de color rojo cereza, que lo vamos a leer a la longitud de 505 nanómetros, si no me equivoco. Entonces, nosotros vamos a tener que tener a un producto de la reacción anterior, que va a ser el peróxido de hidrógeno. La peroxidasa lo va a hidrolizar a agua, pero tenemos dos compuestos químicos que van a formar el complejo coloreado, ¿no? La 4-aminoantipirina y el ácido diclorobenzensulfónico, ¿no? De tal forma que se va a formar el complejo de color rojo cereza, ¿no? Entonces, si hay triglicéridos, obviamente vamos a tener la formación del complejo de color. Y la intensidad del complejo de color va a depender de la cantidad de triglicéridos que esté presente en la muestra, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que queremos es determinar un tipo de dislipidemia, una hipertrigliceridemia, ¿no? Y por lo tanto, en función a la metodología que estamos empleando nosotros, tenemos que tener en cuenta los valores de referencia, ¿no? Y en este caso lo que se sugiere es de que la persona que está donando la muestra de sangre tenga un valor menor de 150 miligramos por decilitro, ¿no? De tal forma que estaría dentro del valor deseable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los incrementos de triglicéridos, ¿no? Pueden de alguna forma también afectar el funcionamiento cardiovascular, se va incrementando el riesgo cardíaco, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un valor menor de 150, ¿no? Pero si el triglicérido se eleva, el riesgo de sufrir un infarto al corazón se va incrementando, ¿no? Pero básicamente quien me da esa orientación del riesgo cardiovascular van a ser mi colesterol, ¿no? La relación o la proporción que se encuentre la HDL con respecto a la LDL, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a evaluar acá es una dislipidemia, una posible hipertrigliceridemia, ¿no? De acuerdo a los resultados experimentales, ¿no? Entonces,
Es un método enzimático, necesitamos trabajar a condiciones de pH apropiados, de temperatura apropiado, ¿no? Los reactivos me garantizan tener un pH apropiado, ¿no? Hay un buffer que le va a dar el pH apropiado para que las enzimas trabajen, y también la temperatura desarrollada en el baño María, ¿no? Los 37 grados centígrados, o se puede trabajar inclusive a temperatura ambiente, pero con un mayor tiempo de reacción, ¿no? Entonces, los triglicéridos es una prueba de laboratorio, ¿no? Que me va a permitir evaluar un posible estado de hipertrigliceridemia, ¿no? Pero recuerden que nosotros no hemos trabajado solamente los triglicéridos, sino también hemos trabajado al colesterol. Y por lo tanto, el tipo de prueba de laboratorio que hemos hecho es realmente un perfil lipídico, ¿no? El perfil lipídico involucra la medición de los triglicéridos, pero también la determinación del colesterol total y las fracciones del colesterol, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a la práctica de triglicéridos? Esa práctica creo que es sencillita, ¿correcto? Para los cálculos hay que tener en cuenta que si nos van a dar lecturas, con esas lecturas yo debo de aplicarlas de acuerdo a mi ecuación, ¿no? Entonces acá nuevamente voy a utilizar el Jamboard y recuerden, ¿no? O sea, siempre nosotros vamos a hacer un cálculo matemático, ¿no? Que proviene de una regla de tres simples, ¿sí? Vamos a calcular una concentración de una muestra problema, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a determinar la concentración de triglicéridos, ¿no? Esta concentración de triglicéridos, necesariamente nosotros requerimos tener el valor de lectura, el valor de absorbancia de la muestra problema, y también necesito tener el valor de lectura de mi estándar, ¿no? Y también recordar que frente a este cálculo necesito también tener en cuenta el valor de la concentración de la solución estándar, que en este caso sería también de triglicéridos, ¿no? Si la absorbancia del blanco es cero, no hay nada que restar, ¿correcto? Queda tal cual la fórmula que estamos colocando ahorita acá en el Jamboard, ¿no? Pero podría darse el caso de que sí te den lectura del blanco. Entonces, si te dan lectura del blanco, ¿qué hay que hacer? Corregir las lecturas. El protocolo dice ahí que se calibra con el reactivo, con el blanco de reactivo, ¿no? Pero a veces, ¿no? Les ponen datos donde hay lectura del blanco, ¿no? Entonces, no te olvides, si te dan blanco, la lectura del blanco se resta a la muestra problema, pero también se resta ese blanco a la lectura del estándar, ¿no? Si no te dan lectura del blanco, no lo mencionan, es cero la lectura del blanco. Pero si en el protocolo te ponen ahí abajito que el blanco tiene lectura, lo que tienes que hacer es utilizar la segunda ecuación, ¿no? Entonces acá, si la absorbancia del blanco es, ¿dónde estás? Es mayor que cero, ¿no? Usas esa ecuación. Y si la lectura del blanco es cero, usas la primera, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, generalmente nosotros calibramos con el blanco de reactivo y ya nos olvidamos de restar. Pero a veces lo que hacen es dar lectura del blanco y hacer la resta, ¿no? Entonces, no te olvides de restar tanto arriba y abajo el blanco, ¿no? Fíjate acá, yo he colocado el blanco para la muestra, pero también el blanco lo he colocado para el estándar, ¿correcto? No te vayas a olvidar eso. Si no hay lectura del blanco, lo trabajas como está en la guía. Si hay lectura del blanco, tienes que hacer tanto la diferencia para la muestra como para la solución estándar, ¿sí? ¿Preguntas?
¿Ninguna pregunta? Sí, señor Marcos, te escucho. No, profe, todo claro. Me confundí al levantar la mano. Ah, ya, ok, listo. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la parte de triglicéridos, ¿no? En el caso del colesterol sí es donde se nos va a complicar un poquito la vida, ¿ya? Ya que vamos a tener que fraccionar a el colesterol que está circulando en nuestra muestra de sangre, ¿no? Entonces, un ratito vamos a generar acá otro Jambo, ¿no? Entonces se supone que ustedes en su medio sanguíneo tienen ustedes, eh, a ver un momentito, acá vamos a poner aquí. Tenemos nosotros el llamado colesterol total. El colesterol total es el colesterol circulante que tenemos nosotros en nuestro medio sanguíneo, ¿no? Obviamente que para el transporte de colesterol va a haber lipoproteínas, ¿no? La HDL es una lipoproteína y ella lleva colesterol. Entonces, ahí tengo colesterol en la HDL. También tengo otra lipoproteína que transporta colesterol, la LDL, y también tiene el colesterol que tiene, ¿no? Y también, en menor proporción, la VLDL tiene colesterol, ¿no? Entonces, el colesterol total, ¿qué viene a ser para nosotros? Viene a ser la suma del colesterol que tiene el HDL, el colesterol que tiene la LDL, más el colesterol de la VLDL, ¿no? Entonces, para la determinación de colesterol total, nosotros no fraccionamos, trabajamos con el suero. Un suero no fraccionado. ¿Está bien? Voy a poner entre comillas, diríamos un suero puro, tal cual como sale de el tubo de centrífuga, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en ese suero tienen que estar las 3 lipoproteínas, ¿correcto? Ahora, en el caso, vamos a ponerle acá número 1, colesterol total. En el caso de el colesterol de la HDL, hay que tener en cuenta que en el caso del HDL yo voy a tener que separar la lipoproteína que necesito del resto de las lipoproteínas que no me interesan, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con suero, ¿ya? En ese suero, ¿qué van a estar? Las 3 lipoproteínas, ¿ya? Están las 3 lipoproteínas en ese suero, pero le voy a agregar un reactivo precipitante. Este reactivo precipitante que hemos utilizado nosotros para nuestra práctica debe de tener algún componente que me permita fraccionar, ¿no? Entonces, este reactivo precipitante, ¿qué tiene? Ácido fosfatúnstico, ¿sabes? Más cloruro de magnesio, y ese es el que da los iones magnesio. Muy bien. Este reactivo precipitante de ácido fosfatúnstico va a precipitar lipoproteínas con ApoB100. Y las únicas que tienen ApoB100 es la LDL, ¿correcto? Se cambió todo. Quería marcar uno. La LDL y la VLDL son las únicas. Entonces, nosotros realizamos esta precipitación y el tubo Eppendorf que hemos utilizado, Eppendorf, ¿qué vamos a observar en él? Se pone turbio,
¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Centrifugar, ¿no? Y luego de centrifugar, ¿qué obtenemos? Un sobrenadante y un precipitado, ¿no? Entonces, en el sobrenadante, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Solamente la HDL, que tiene su colesterol. Y en el precipitado, ¿y precipitó? La LDL más la VLDL. Muy bien. Entonces, el precipitado, ¿qué hacemos con eso? Se bota, ¿ya? Y en el sobredante, ¿qué hacemos? Determinamos el HDL colesterol, ¿correcto? Eso es lo que se ha hecho con la determinación del colesterol de HDL, ¿no? Estamos fraccionando a las lipoproteínas que están presentes en el suero, las que llevan colesterol. Y acá, este colesterol HDL, como estamos trabajando con el sobrenante, ¿qué va a pasar? Que directamente se mide, directamente es su determinación. ¿Por qué razón? Porque en el sobrenante tengo colesterol del HDL y nada más del HDL, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a copiar esto y vamos a ver el de la VLDL, perdón, de la LDL. Un momentito. Vamos a ampliarlo. No quiere. A ver un ratito. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué me falta? Ahora me falta hablar del colesterol de la LDL. En este caso, la determinación es indirecta. Indirectamente es su determinación. Igualmente, vamos a trabajar con suero. Está la HDL, la LDL y la VLDL. También hay un reactivo precipitante, pero este reactivo precipitante que se va a utilizar para LDL va a estar presente ahí la heparina. La heparina. Entonces, ¿qué va a precipitar? Va a precipitar a la LDL. Este reactivo precipitante, que es heparina, ¿qué características tiene? Que precipita solo a la LDL. Entonces, el tubo de Epenor igualmente se va a poner turbio, lo centrifugamos, separamos un sobrenadante y precipitado. En el sobrenadante, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la HDL y la VLDL, ¿correcto? Entonces vamos a determinamos lo que no es LDL. Y en el precipitado solamente se quedó la LDL, pero la botamos porque es un precipitado. Entonces, como lo que está en el sobrenante no es LDL, es por eso que lo medimos de forma indirecta. ¿Por qué razón? Porque tenemos que recordar que en el caso del colesterol total, la suma de HDL, LDL y VLDL me da colesterol total. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una diferencia, ¿no? Yo quiero medir LDL colesterol. El colesterol total lo conozco. ¿Y qué tengo que restarle? El HDL colesterol con la VLDL, que es lo que estamos midiendo en la determinación de LDL de forma indirecta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que al colesterol total restarle esta cantidad de colesterol que no le corresponde a la LDL, ¿no? Que es lo que está en el sobrenadante, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que aplicar nuestros protocolos, ¿no? Entonces, para cualquiera de los casos de colesterol total, ahí hay colesterol. En colesterol de HDL también hay colesterol, pero solamente de la HDL. Y en el caso de la determinación de LDL, también lo que vamos a medir es HDL y VLDL, ¿no? Entonces, en todas hay colesterol. Por eso se utiliza un único reactivo. Y ese reactivo es el reactivo de colesterol, ¿no? Entonces, en el caso del colesterol, ustedes tienen que tener en cuenta algunas cositas, ¿no? El colesterol en las lipoproteínas, ¿cómo se encuentra? Se puede encontrar libre o se puede encontrar esterificado, ¿no? Recuerda que el colesterol esterificado es el que está unido a ácido graso, ¿no? El colesterol tiene una estructura, un núcleo esteroideo, y ese núcleo esteroideo puede presentar en su estructura ácido graso, ¿no? Y por lo tanto, hablamos de un colesterol esterificado y un colesterol libre, ¿no? Recuerden que el colesterol libre se encuentra a nivel de la monocapa de fosfolípidos, ¿no? Y en el caso del colesterol esterificado se encuentra en el núcleo hidrofóbico de la lipoproteína, ¿no? Se supone que lo han visto en estructura de las lipoproteínas, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar de determinar el colesterol que tiene la lipoproteína. Obviamente que el libre va a ser fácil de determinar, pero el esterificado no. Y es por eso que nosotros dentro de la metodología tenemos a la colesterol esterhidrolasa, ¿no? Ella se va a encargar de la hidrólisis de los ésteres de colesterol, de tal forma que vamos a tener colesterol libre y ácido graso libre, ¿no? Y ahora ese colesterol libre que tenemos de la lipoproteína, proveniente de la hidrólisis y también el colesterol libre que presenta la lipoproteína en sí, va a tener que ser oxidado, ¿no? Y ahí está la colesterol oxidasa, ¿no? Generando peroxihidrógeno, al final de cuentas, en la segunda reacción. Y finalmente, en la tercera reacción tenemos una reacción colorimétrica, ¿no? Entonces acá hay tres reacciones. La reacción de hidrólisis, ¿no? Que es de la hidrólisis de los ésteres de colesterol. La segunda reacción, que es una reacción de oxidación, que es la oxidación del colesterol para formar peróxido de hidrógeno. Y la tercera reacción, que es la reacción colorimétrica, ¿no? Para poder garantizar la formación del complejo de color, la quinonimina de color rojo, ¿no? Y ahí aparecen dos compuestos químicos que van a generar el complejo coloreado, ¿no? La 4-aminoantipirina y el ácido para hidroxibenzoico, ¿no? Entonces, eso generan el complejo de color que lo vamos a poder leer también a una longitud de 505 nanómetros, ¿no? Muy bien. Entonces, sea cual fuera la muestra que vamos a trabajar, suero sin fraccionar o suero fraccionado, vamos a medir el colesterol. Solamente que en el suero fraccionado la diferencia va a radicar en qué tipo de reactivo precipitante estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿hay reactivo precipitante para la determinación de HDL? Sí lo hay. Es ácido fosfatústico y cloruro de magnesio. ¿Pero qué precipita? VLDL, LDL. Y el sobrenadante se encuentra la HDL. Así que el reactivo precipitante para la determinación de HDL no precipita la HDL, ¿no? En tanto que en la determinación de LDL también hay un reactivo precipitante para su determinación, pero ese sí precipita la LDL. Entonces tenemos en el sobrenadante las otras fracciones de lipoproteínas que no son LDL, ¿no? Que sería la HDL y la VLDL, ¿no? Todas son lipoproteínas, todas tienen colesterol. Entonces, cuando hablamos de colesterol total, mido todo el colesterol, porque están las tres lipoproteínas. Si voy a evaluar HDL, estoy midiendo el colesterol de la HDL. Pero en el caso de la LDL, no medimos LDL. Medimos HDL y VLDL. Y por diferencia con el colesterol total, que se supone que lo hemos calculado previamente, nosotros vamos a poder medir por diferencia y de forma indirecta a la LDL, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes para la práctica tienen que tener en cuenta los protocolos, ¿no? Entonces, por ahí, un ratito, ¿dónde está mi herramienta de aquí? Un momentito. Voy a pegar el
una parte del protocolo un ratito. Entonces, tenemos protocolos que vamos a trabajar. A ver, un momentito. Quiero recortar. Ya está. Este es el protocolo de colesterol total. Y tenemos aquí su formulita. Tenemos acá nuestro protocolo de HDL y LDL. Y también tenemos acá sus formulitas, ¿no? Entonces, teóricamente las casas comerciales nos dan esos valores y por lo tanto, con esos valores tenemos que trabajar, ¿ya? Pero esos valores numéricos se deben de, se pueden calcular también. Y ahí viene el dolor de cabeza. No sé en el laboratorio A si les explicó el profesor Valdivieso, no lo sé, pero en el laboratorio donde yo estuve, el profesor Valdivieso sí estaba, ¿no? Y vi que estaba desarrollando un poco los cálculos. Un ratito que se ha congelado la imagen. Ahí está. Listo. Entonces, teóricamente para el examen tenemos que trabajar con estos valores de 200 para colesterol total, 76.5 para HDL y 240 para LDL, teóricamente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos demostrar el cálculo de estos factores, lo que tenemos que observar son dos cosas importantes. Cómo es el volumen del estándar con respecto a la muestra que se va a trabajar. Obviamente esta muestra es colesterol total, ¿no? Este es el suero que se está trabajando, ¿no? Para evaluar colesterol total. Cuando son volúmenes iguales, como vemos acá, y el volumen final es igual, se trabaja con esta ecuación, la clásica, lectura de la muestra, la concentración del estándar y la lectura del estándar, ¿no? Si ustedes revisan el protocolo, la concentración del estándar es 200, ¿no? Y justo acá coincide, ¿no? Pero también hay que comparar para las otras lipoproteínas, ¿no? Comparar este volumen del estándar con el volumen que se está usando de HDL o ese volumen del estándar comparado con el volumen del LDL. Y ahí sí tenemos un problema. Estos volúmenes son completamente diferentes. Y además, el volumen total no suma lo mismo, ¿no? Si nosotros vemos acá, este tubito suma ¿cuánto? 1010 microlitros, ¿sí o no? Este tubito. Tanto el tubito de del estándar como el tubito de la muestra problema, cualquiera de los dos mide 1010, ¿sí o no? Pero si yo lo comparo con estos dos tubitos de HDL, ya no mide 1010, sino mide 1100. Entonces, ya no puedo utilizar esta fórmula que está apareciendo acá. Y es por eso que el profesor Valdivieso, para el lado donde yo estaba, hizo la deducción. No sé si en el laboratorio B el profesor Valdivieso hizo la deducción. Quisiera saber. Los que estuvieron con la profesora Soberón, la profesora Silvia Suárez y el doctor Suyo, les hicieron, el profesor Valdivieso, yo sé que pasó a su ambiente, pero no sé si hizo la deducción. Quisiera saber.
Sí lo hizo, profesor. Sí lo hizo, ¿no? Ya. Entonces, acá viene el dolor de cabeza, ¿no? En colesterol total no va a haber problema, porque si te das cuenta es 10-10 y todo suma 1010 y aplicamos esta ecuación. Entonces, si te dan que el estándar vale 300, acá pones 300 y no hay ningún problema, ¿no? Pero si me ponen acá estos volúmenes y son diferentes a los del estándar, acá sí hay que hacer la deducción. Entonces, estos valores numéricos tienen su forma de poderlo calcular, ¿no? Entonces, ahí aparecen cierto tipo de términos nuevos. Voy a hacer acá colesterol total. Entonces, sé que no va a cambiar, pero igualito lo voy a deducir. La fórmula que le ha dado el profesor Valdivieso es la siguiente. La concentración de colesterol total, un ratito, la concentración de colesterol total en términos de miligramos por decilitro debe ser igual a ¿qué? Absorbancia, muestra problema, que va a ser colesterol total, y abajito voy a poner las lecturas. Las lecturas son las lecturas que tú vas a obtener. Eso no va a cambiar. Pero sí, por acá el profesor te puso peso del estándar. Por acá abajito te puso volumen real. Luego por acá te puso un número, ¿sí? Y luego puso acá volumen final y acá también volumen final, porque hay que corregir. Arriba va el volumen de la muestra y abajo va el volumen del estándar final. Esa es tu ecuación para poder aplicar cualquier cálculo, ¿no? Ahorita estoy poniendo colesterol total porque vamos a trabajar con colesterol total, ¿no? Entonces, habría que calcular el peso del estándar. El peso del estándar que tú calcules para colesterol total es el mismo que vas a utilizarlo para HDL y LDL. Entonces, el peso del estándar es incógnito. Pero para calcular el peso del estándar sí necesita dos cosas del estándar. Su concentración. Entonces, el profesor utilizó el valor de 200 miligramos por decilitro, que es lo que está en el frasco. Pero también, ¿qué necesitas del estándar? El volumen del estándar que tú vas a pipetear. Y de acuerdo al protocolo, ¿cuánto es el volumen del estándar que vas a usar? 10 microlitros. Ahí lo estoy marcando, ¿no? Entonces, voy a poner 0.001 de mililitros, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular ese peso del estándar, lo que voy a hacer es utilizar la concentración. La concentración que indica que tengo 200 miligramos, pero ¿en qué volumen? En un decilitro. Y un decilitro son 100 mililitros. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Un decilitro es la décima parte de un litro. Y si yo tengo 1000 mililitros, la décima parte de 1000 va a ser 100, ¿no? Entonces ese es conocido. La masa es la que voy a calcular. Esta es mi incógnita. El peso del estándar es mi incógnita, ¿no? Pero ojo que esto debe salir en miligramos, ya que el peso del estándar que estoy usando es de 200 miligramos, así que debe salir con esa misma unidad, el peso del estándar que voy a calcular. Pero esta cantidad de masa del estándar está presente en un determinado volumen. ¿Qué volumen? El que ha sacado para el protocolo, que es 10 microlitros, que es igual a 0.01 de mililitro. Muy bien. Entonces, tengo acá el peso del estándar, que va a ser igual a 200 por 0.01 entre 100. Y todo esto sale en miligramos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, un ratito. Ya tengo este dato. Peso del estándar. Ahora, ¿qué necesito calcular? El volumen real. Lo voy a poner acá. El volumen real viene a ser el volumen de tu muestra que entra
al protocolo sin ningún tratamiento previo, ¿ya? Entonces, este volumen real es la cantidad de suero, la cantidad de muestras que entra a tu protocolo. Entonces, esto va a ser, ¿qué cosa? El volumen del suero. Y ese suero no lo hemos manipulado para nada, no lo hemos fraccionado. Entonces, ¿cuánto estoy agregando? 0.01 mililitros, ¿correcto? Que son, ¿qué cosa? Los 10 microlitros, que es lo que te estoy marcando acá. Este del estándar y ahora este de la muestra. 10 microlitros. Listo. Entonces ya tengo la información para trabajar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta ventanita, esta información. Me interesa este peso del estándar. Un ratito, voy a duplicar, pero quiero, no lo puedo mover. A ver, voy a copiarlo un ratito. Está un poco lenta la máquina. Borrar. Ya, vamos a hacer acá algo práctico. Un ratito. Puedo. Sí, puedo duplicar. Ahí está, la voy a duplicar. Ahí está. Listo. Entonces, acá está. De aquí, borro esto y borro esto. Entonces, el peso del estándar ya lo tengo calculado, que va a ser 200 por 0.01, ¿ya? Y esto dividido entre 100. Vamos a reducir esto para que no maree. Listo. Entonces, ojo, el peso del estándar es 200 por 0.01, ¿ya? Y el 100 va a ir acá abajo, ¿ya? Acá va a ir el 100, lo voy a poner. Listo, ¿ya? Y todo esto está en miligramos. Ya está. El volumen real ya lo calculamos también. El volumen real es lo que estamos colocando de suero, 0.01 de mililitro. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es corregir los volúmenes finales de los tubos. ¿Y qué vemos? 10 más 1000, 1010, que es igual a ¿qué? A 1.01 de mililitro en el tubo de muestra, que va a ser igual a 1.01 mililitros en el tubo de el estándar. Bueno, eso se va a eliminar, pero ahí lo estoy poniendo, ¿no? Listo. Entonces, este mililitro y este mililitro se va, pero me va a quedar la unidad en miligramos por mililitro. Pero acá me piden acá que esté en miligramos por ciento, miligramos por 100 mililitros. Entonces, acá yo puse un paréntesis. ¿Y ese paréntesis qué va a hacer? Va a convertir. Entonces, lo que yo voy a hacer es un artificio. Voy a poner esto aquí. Voy a hacer un artificio. ¿Por qué en la formulita el profesor te puso acá 100? Porque ese 100 va a convertir los mililitros en decilitros. Si yo pongo 100 arriba y 100 abajo, ¿qué pasa? No pasa nada. Estoy multiplicando por 1, ¿correcto? Pero ahora tengo que ponerme a pensar. Esto que está acá, 100 mililitros, ¿no? ¿Qué cosa es? Un decilitro. Listo. Por eso ahí aparece el número 100 nada más arriba, porque abajo ya lo convertimos en decilitros. Estos mililitros se fueron, ¿correcto? Y el mililitro que multiplica el 100 de abajo ya se convirtió en decilitro y ya tengo la unidad, miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué veo? Lo siguiente, se va, se va, se va, se va y se va, se va. Al final de cuentas, ¿qué tengo? La formulita que estábamos al comienzo presentando.
Listo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Entonces, por eso sale 200. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, ya vimos con el protocolo de colesterol total. Ahora viene el otro protocolo. Vamos a buscar el de acá. Vamos a duplicarlo. Y me lo llevo al final. Un ratito. Ahí está. Entonces aquí está un poquito lenta la red. Ahí está. Ya me olvido del colesterol total. ¿Dónde está el borrador? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Trabajar HDL y LDL. Muy bien. Entonces, es lo mismo que vamos a tener. El volumen total, sí, recuerda, va a ser 1100. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Pero el peso del estándar, ya lo conocemos. Voy a usar la misma fórmula, ¿no? Pero el peso estándar ya lo tengo. Ya no tengo por qué volverlo a calcular. Ya lo tengo. ¿Ya? Y en el caso de HDL, hago el mismo tratamiento. HDL, colesterol. Fíjate, sigo teniendo acá las lecturas, pero ahora es el sobrenadante, la muestra problema. El peso del estándar no ha cambiado, acá está. 200 entre 0.1 miligramos sobre 100. Este volumen real sí va a cambiar, ¿ya? Pero el resto va a variar también. ¿Por qué? Recuerda arriba que va el volumen de la muestra, y es 1.10. Y abajo que va el volumen del estándar, y es 1.01. Recuerda esto. 10 microlitros más 1010, que es 1.01. En tanto que acá es 1000 con 100, es 1.1. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo presente. Cuidado, este es volumen final del tubito de HDL y este es el volumen del estándar. ¿Ya? Ahora, ¿qué me falta? El volumen real, ¿no? Me falta el volumen real de mi muestra. Pero acá, para HDL, sí hemos fraccionado. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el protocolo? Que yo debo tener muestra de suero. ¿Cuánto se ha agregado de suero? 0.200. ¿Y cuánto ha sido el volumen del reactivo precipitante? 0.500. Entonces acá se ha hecho una dilución. Entonces la dilución va a ser igual, ¿qué cosa? El volumen parcial, que es 0.2, entre el volumen total, que es 0.7. Listo. Esta es la dilución en el tubo de muestra de HDL. Pero ya tengo la dilución. Tenemos que conocer la dilución que se ha empleado para ahí. Pero también, ¿qué necesito? Necesito saber qué volumen se está usando del sobrenadante para el protocolo. Y es 100 microlitros, o sea, 0.100 de mililitro. Listo. Ya tengo ese dato. Entonces, para esta parte tengo que saber cómo estoy realizando la precipitación. Entonces te van a dar volumen de suero y te van a dar volumen del reactivo precipitante. Yo estoy haciéndolo en función al protocolo, ¿no? Entonces ya tengo estos dos datos. Y en función a eso, ¿qué voy a calcular? La dilución, que me indica la proporción que estoy mezclando del suero con respecto al volumen total. Y luego, ¿con qué trabajo? Con el sobrenadante, ¿no? Entonces, 0.20, ¿qué es? Son los mililitros de suero. Y tengo en total 0.20 mililitros de la precipitación, ¿no? De la solución de precipitación.
Pero yo no trabajo con 0.70. ¿Yo qué estoy sacando? Son 100 microlitros, ¿sí o no? Entonces esos 100 microlitros va a corresponder a 0.1 de mililitros del sobrenadante, ¿no? Entonces, en ese volumen, ¿cuánto del suero está presente, no? ¿Cuánto del suero está presente ahí? Y ese sería el volumen real. Es como tener agua con alcohol. Si yo hago una mezcla de 10 partes de agua con 90 partes de alcohol, tengo una solución al 90%, ¿sí o no? Y si yo de esa solución del 90%, yo saco 10 mililitros, que es la décima parte de 100, ¿cuánto tengo de alcohol? La décima parte, pues. No tengo 90, sino tengo 9, ¿no? Entonces es una parte de proporcionalidad. Y lo que yo estoy midiendo es, en función a esta dilución y en función al volumen que estoy pipeteando, cuánto del suero está presente, ¿no? Es lo que se está calculando. Y ese es el volumen real. Es el volumen de la muestra pura, o sea, el suero que está presente ahí. Listo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Va a ser 0.1 por 0.20 entre 0.70. Entonces, acá lo voy a poner. Entonces, acá va a ser 0.2 o 20 que multiplica a 0.10. ¿Ya? Listo. Pero recuerda que abajo, ¿qué va a estar? 0.70, ¿no? Abajo. Pero extremos por extremos, ¿qué pasa? Se va arriba el 0.7, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? 0.1 por 0.2, acá está. 0.1 por 0.2 lo he puesto. Y abajo va 0.70. Pero extremos por extremos vas a tener que subir. Y ahora lo que hay que hacer es ahí operar. Vamos a ver. Debe de salir. Entonces voy a multiplicar 200 por 0.01 por 0.7 por 100 por 1.10. Listo. Ahora divido entre, abro paréntesis, 100 que multiplica a 0.2, que multiplica a 0.1 y que multiplica a 1.01. Cierro. Igual, me sale 76.23. ¿Y qué dice mi protocolo? 76.5, ¿no? Por ahí están haciendo alguna aproximación. Pero de repente han tomado menos decimales y el número crece, ¿ya? Pero sale 76.23. Ya lo calculé. Este valor sale por el múltiplo de todo esto que hemos hecho. Listo. Ya tengo esto para HDL, ¿no? Muy bien. Me falta LDL. Nuevamente lo mismo, copiar y pegar. Voy a duplicarlo. Listo. Entonces, ahora voy a tener que determinar LDL colesterol. Pero recuerda, esto lo voy a hacer más chiquito, que no va a tener que salir así. ¿Por qué razón? Porque primero tengo que tener, ¿qué cosa? Haber calculado el colesterol total. Y a ese colesterol total restarle toda esa operación que hemos hecho. ¿Ya? Recuerda eso. Al colesterol total le resto todo lo que no es LDL, que es HDL y VLDL. Entonces, ahora calcular. El peso del estándar sigue siendo el mismo. O sea, mantengo acá el 200 por el 0.1 entre 100. Lo que va a variar es el volumen real. Muy bien. Entonces, ahora hay que hacer el de LDL. El de LDL, suero fue 0.05. 0.05. Entonces, el volumen de muestra es 0.05 y la sumatoria va a ser 0.55. ¿Y cuánto pipeteas? 100 microlitros, como dice el protocolo, ¿no? Entonces, acá hago nuevamente mi regla de tres simples. Para 0.05 de suero, eso está presente en 0.55. Para 0.1, ¿qué volumen real tengo? ¿No? Entonces, acá cambiaría, ya no sería 0.20, sino sería 0.05. El volumen va a ser 0.1, ¿no? O 0.10, y el volumen total es 0.55. Y listo. Ahora hay que calcularlo.
Entonces, multiplico 200 por 0.01 por 0.55 por 100 por 1.1, igual, y lo divido entre 100, que multiplica 0.05, que multiplica a 0.1 y que multiplica a 1.01. Cierro. Sale 239.6. ¿Qué dice acá? ¿Dónde estás? 240. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Entonces, de esa forma sale el cálculo para HDL, LDL y colesterol total. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Se entiende el cálculo? Sí, profesor. Es un poco complejo, pero esa es la forma como se calcula de acuerdo a los cálculos matemáticos que se deben de realizar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, sí se puede calcular. De repente, en la práctica, alguien midió un poco más de volumen. Todo tiene solución, solamente que ya no podrían trabajar con los factores que le dimos. Tendríamos que calcular un nuevo factor, ¿no? Eso es lo bueno que me permite con esta parte aplicativa, ¿no? Pero cuando compramos los reactivos, seguimos la receta y tenemos que seguir estrictamente las indicaciones de la casa comercial que me lo vende, ¿no? Y esos numeritos que a veces aparecen, hay que creerles, pues, ¿no? Pero ese número tiene su forma de cálculo, ¿no? Y es lo que estamos nosotros estimando acá con esta explicación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, colesterol total, la sumatoria de tus colesteroles de las tres fracciones de lipoproteína, el HDL, una fracción que la estamos obteniendo con la precipitación con ácido fosfatústico y cloruro de magnesio, ¿no? De tal forma que queda como sobrenadante y se puede medir fácilmente de forma directa. Pero en el caso de la LDL no medimos LDL directamente, sino la medimos de forma indirecta, ya que el reactivo la precipita y por lo tanto medimos lo que no es LDL, o sea, HDL más VLDL, ¿no? Y por diferencia con el colesterol total nos está dando esa fracción, ¿no? Y luego, bueno, hacer la comparación con respecto a los valores de referencia, ¿no? Y en el caso de el colesterol total, se indica que debe ser menor de 200, ¿no? En el caso de la HDL, hay variación por género, ¿no? Pero en la práctica le hemos puesto de entre 40 a 60 debe ser el valor, ¿no? Generalmente en el caso del varón es hasta 55, si no me equivoco, y la mujer hasta 60, 65, ¿no? Hay algunas diferencias que por ahí aplican, ¿no? Y en el caso de LDL debe ser menor de 190, ¿no? Perdón, de 150, ¿no? Miligramos por ciento, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es acá ver cómo está tu HDL y cómo está tu LDL, ¿no? Si tu HDL está alta, factor protector, entonces hay bajo riesgo, ¿no? Pero si la HDL está por el suelo y la LDL está alta, obviamente el riesgo cardiovascular se ha incrementado, ya que la LDL es nuestra lipoproteína aterogénica, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta adicional, ¿no? Porque estas son al menos las prácticas que se van a evaluar, ¿no? Lipasa pancreática, triglicéridos y el colesterol. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, entonces voy a detener la presentación. Está compartido el Jamboard, ¿no? Así que ahí lo pueden descargar, imprimir, y con eso pueden ustedes de repente repasar un poquito antes del examen, ¿no? Pero básicamente es el trabajo que hemos querido demostrar durante nuestras prácticas que hemos tenido estas semanas últimas, ¿no? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces al sobre que está haciendo frío y a repasar ahí en la cama. Muchas gracias. Listo, profesor, muchas gracias por su tiempo. Listo.
Nos estamos viendo el día jueves. Listo, profesor. Hasta luego. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.